Invitarles a leer en esta noche un texto que está aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver esto. Dice la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, a ver, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a quedarnos ahí nomás. Y vamos a dejar este texto de Primera de Corintios como un texto referente con respecto a, a nuestro entender de las cosas que son misteriosas, porque la palabra misterio viene de místico, de oculto, ¿verdad? De lo que podemos entender. Hoy comenzamos con esto de la introducción a la teología y vamos a estar viendo eh, algunas acepciones del término teología, ¿verdad? Digo acepciones. Esto quiere decir que desde la perspectiva de la teología especializada, vamos a encontrar otro intento de definir el concepto o el término teología. Y para poner esto en perspectiva, tenemos, yo creo que casi todos pudieron bajar el texto que dejó el hermano Víctor el miércoles pasado, el de Millar Erickson. Pregunto si todos lo pudieron bajar, porque esta clase que tengo aquí resumida, ¿verdad? Es parte de ese libro. Pero quiero aclarar que este es una perspectiva, ¿verdad? Esto es un intento de, de exponer el término teología. Hay muchos más y estaba comparando este texto con otros más y tienen una similitud interesante, pero desde luego cada uno de estos autores
tiene una presuposición. En lo que escriben, tiene una presuposición que tiene que ver con sus propios conceptos doctrinales que ellos creen. O sea, todo el que escribe teología, usted puede, hay una serie de autores de teología que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos a Berkhoff, ¿verdad? Los que le gusta navegar a través de Internet pueden buscar Berkhoff, pueden buscar Horf, pueden buscar a Meyer Perman, que es el más conocido por nosotros, Meyer Perman, a Schaeffer, escribe Schaffer, a Schaeffer, y pueden buscar también a Orton Wiley. Orton Wiley son de los autores de, de teologías, desde luego Samuel Vilas también, que es un español que tiene una teología, y el hondureño Raúl Saldívar, que escribe una teología un poco más entendible, y creo que su obra, si no está posteada en internet, se puede comprar aquí en Honduras, nos anda como por unos 500 lempiras, creo. Pero desde luego, cada uno de ellos, ¿verdad? En su intento de demostrar su discurso acerca de Dios, ¿verdad? Va entregando presuposiciones y como se dice en latín, verbi gratia, o sea, es, por ejemplo, tenemos la teología, por ejemplo, la teología de los mormones, eh, también es un intento de mostrar su relación con Dios, con, ya sea con la doctrina y convenios, con la perla de gran precio, o con el libro del Mormón sencillamente, ¿verdad? O con el tratado de el Nuevo Testamento, que es un libro voluminoso, ¿verdad? Grueso y con una explicación muy interesante en el sentido de que ellos tiran sus puntos bien claros. No crean que los mormones solo tienen el libro azul es el del mormón, no. Hay una gran cantidad de libros que ellos tienen. Y lo mismo sucede con la señora Helen G. de White, que es la escritora de los adventistas, ¿verdad? Que tiene su teología, ¿verdad? Y, y casi todos los que predican acerca de Dios tienen un fundamento doctrinal en esos textos. Así que nos encontramos con este desafío de caminar a conocer la teología, ¿verdad? Y vamos a entrar solamente a la introducción, ¿verdad? A la introducción. Ya llegará el momento de tocar las especialidades y de tocar la diversidad de teologías partiendo de la teología cristiana, porque teología hay, como decía el miércoles pasado, hay una teología taoísta, hay una teología sintoísta, una teología budista, la misma, el mismo Islam, ¿verdad? Que habla de los musulmanes y su Sharia y su Corán, también es una teología. Por alguna razón me tocó leer el Corán, ¿verdad? Y al leer el Corán me di cuenta que tienen una perspectiva de Dios
que tienen un concepto básicamente oriental de Dios. La teología y la teología cristiana tiene una fuerza poderosa en cuanto a Occidente se refiere. Es en Occidente, o sea, hablamos de Occidente cuando hablamos de Europa y hablamos de América. Entonces, allí donde la teología cobró fuerza, donde la teología despertó y partiendo de San Agustín y llegando hasta Tomás de Aquino, la teología tuvo una evolución y desde luego una impresión interna en las diferentes iglesias, los diferentes credos. Pero la teología, para hacer el estudio, parte precisamente de, de esa conciencia humana y de esa condición humana de ser religioso eminentemente. Por eso es que se parte de la naturaleza de la religión. Eh, Aunque no está así de esta manera, pero religare es el término, el término de donde surge la palabra religión, término en latino, religare, que significa volver a amarrar, volver a atar. Así que los humanos, con todo y su complejidad, ¿verdad? Son capaces, dice aquí el material, de realizar proezas físicas, cálculos intelectuales, abstractos, producir increíbles imágenes y sonidos. Además de eso, dice, los seres humanos son incurablemente religiosos. Por un lado, son religiosos y por otro lado, los seres humanos son gregarios, no pueden vivir solos, necesitan estar, ¿verdad?, en comunión con otros seres humanos. Donde quiera que haya seres humanos, en sus diferentes culturas, en cualquier zona geográfica, y desde que se tiene conocimiento hasta la actualidad, podemos encontrar una religión. Yo dejo un QR ahí por si un caso quieren entrar, ¿verdad? Un análisis, ¿verdad? Con inteligencia artificial de los descubrimientos arqueológicos. Pero en un estudio que tuvimos en la maestría de artes y religiones, llevamos arqueología bíblica y, y en ese estudio hay una gran cantidad de evidencias de, de las diferentes religiones que han habido en el mundo. Claro, son incontables, pero lo interesante es la similitud de estas religiones, la similitud. Las pirámides, por ejemplo, las pirámides que están en Egipto, las pirámides que están en el Oriente Medio o en el lejano Oriente, en China, en Indochina, allá por Nepal, pero también tenemos aquí en América, tenemos en México, tenemos acá en Perú con los incas y tenemos en África. Y esta similitud, por ejemplo, de usar tambores en sus ritos, tambores en Norteamérica, tambores en Sudamérica, tambores aquí en Centroamérica, tambores en Asia, en Europa. ¿De dónde surge la idea de los tambores y cómo es que en cada cultura se da el desarrollo de eso, el uso de una flecha, flechas en Norteamérica, en Sudamérica, aquí mismo en América, pero también en Asia? Entonces encontramos una similitud de cómo el hombre se va formando una idea y de que ha existido una revelación, como dice Pablo,
¿verdad? Que a través de la naturaleza en el libro de Romanos, pero también hay unos autores como James Giles, que dice que tal revelación a los seres humanos tuvo que llegar de un ser supremo que tenía una sola idea para una gran cantidad de sociedades y de culturas a nivel del mundo. Así que la religión, ¿verdad? Como término que todos entendemos, que todos podemos definir, ¿verdad? Que todos podemos decir. Y en el mundo religioso, entre los cristianos, cuando predicamos decimos que no somos religiosos, que más que religión queremos relación, pero desde luego esto es un lenguaje eh, popular y muchas veces sin llegar a ser exhaustivo en el intento de una prédica que, que quiere dar un corte transversal sobre la vida y los actos religiosos. Vamos a hacer diferencia entre lo que es religión y lo que es los actos religiosos. Y por excelencia, porque el mismo Raúl Saldívar, allí en su teología, y también Marlo López, que es otro hondureño que está en Chile y que escribe su obra Teología Latinoamericana, que ustedes la pueden buscar también en internet, la de Marlo López. Pues, Marlo López es un estudioso, estudioso de la teología y sus orígenes. Fue mi maestro de griego, por ejemplo, y mi maestro de hebreo. Es un hermano joven, un abogado, que tiene un doctorado en teología. Y cuando él habla de la teología latinoamericana y cómo la teología llega a América Latina, dice que fue fácil para la teología entrar en América Latina por el concepto religioso que habíamos tenido, ya una preparación, ¿verdad? No llegamos totalmente vacíos. Ya cuando nos convertimos a Cristo, ya sabíamos de la existencia de Dios. Los católicos, ¿verdad? Vinieron con su catequesis, con sus credos y todo, hicieron un trabajo en nosotros, ya teníamos un conocimiento y cuando decimos recibir a Jesucristo, entendemos pues de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, uno es ese contexto religioso nuestro como occidentales y otro es el contexto religioso de los judíos a la hora de leer los profetas, de leer los libros históricos, de leer los salmos, de leer a Mateo, por ejemplo, a Marcos. eh, eh, Ellos no eran incrédulos, ellos eran creyentes y son creyentes de Dios. Entonces, eh, encontrarnos con ese concepto regional, cultural, eh, geográfico, por así decirlo, de religión en cada uno de estos haberes, en el caso de los judíos, en el caso de los habitantes de la Mesopotamia, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su idea de religión. Su, pueden dar estos contextos religiosos en la vida de ellos y, y cuando leemos, por ejemplo, las mitologías y precisamente las tragedias de Sófocles o la Ilíada de Homero, para ser más
convencional, encontramos un mundo religioso en ellos y un concepto religioso en ellos. Ellos tienen sus dioses y ellos tienen sus actos religiosos que los identifican. Entonces, veamos, la religión, dice, es uno de los términos que todos entendemos. Entonces, yo entiendo mi punto religioso. Entiendo por qué estoy haciendo lo que hago, por qué doblo rodillas cuando oro, por qué oro antes de comer y no importa dónde me encuentre, a mí me vale chancleta. Yo cumplo con mi acto religioso de orar. Puedo estar, cuando, puedo estar en medio de gente que no tiene nada que ver con Dios, pero yo sí tengo que ver con Dios. Entonces yo no me muestro a los hombres cuando me inclino a orar por mi alimento. Yo me muestro a Dios. Y ese es mi acto religioso. Muchos no van a entender esa postura, pero ese es mi acto religioso. ¿Me entienden, hermanos? En mi acto religioso, que yo no consigo poderme salir de mi casa en la mañana sin antes haber orado. No consigo. Yo tengo que orar antes de levantarme y muchas veces oro de madrugada. No digo que todos los días lo hago, pero hay días que el Señor me despierta a las 2 de la mañana, otros a las 3 de la mañana, y yo no puedo estar tranquilo. Pero mi acto religioso, mi fe, me impulsa a que me levante a orar, a hablar con mi Dios, que alguien me va a entender. Eso a mí no me interesa, pero esa es mi fe y, y, y esa es mi religión en el sentido de que son mis actos de devoción. Porque si vamos a definir desde el punto de vista eh, nuestro, de nuestra relación con Dios, ¿cómo mostramos nuestra relación con Dios? No lo hacemos solamente pensando, pero lo hacemos con actos. Cada uno de ustedes tienen actos que los identifica en su vida religiosa. Pues yo no soy religioso. No, todos somos religiosos, hermano. Todos somos religiosos. Entonces, dice, en la palabra religión caben diversidad de puntos de vista y perspectivas, tales como la vida, el mundo, la realidad como un todo, un concepto de los individuos y su relación con el mundo. A una relación van unidas un conjunto de prácticas, ya sean rituales o de comportamientos éticos o de ambas. Y entonces vamos a ver esa diversidad de pensamientos con respecto a lo que es o a los valores generalmente aceptados, a lo que es correcto, a lo que es ético. Puede ser ético en un lado, pero no puede ser ético en otro lado. Y estuve leyendo un libro, un libro de la cienciología, y me interesó los niveles que ellos tenían, que tienen cierta relación con los niveles gnósticos. Eh, y en este libro de la cienciología, la dianética es el título del libro, la dianética, encuentro niveles de claridad, ¿verdad? 4 niveles de claridad que tienen que ver con el comportamiento religioso. Y cuando leemos la levitación gnóstica, por ejemplo, en otra obra, encuentro otra cantidad de niveles parecidos a los de la dianética. ¿Qué niveles? ¿Qué tiene que ver? Es el comportamiento religioso de la persona para llegar a ciertos niveles.
Es como cuando decimos nosotros que si queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, debemos de cumplir ciertos requisitos. Y usted va a ver en cada mensaje que damos nosotros, cada mensaje que predicamos, hay una gradualidad para llegar al propósito del mensaje. Si caemos de nuevo al estudio pasado de la homilética, hay una gradualidad, una serie de niveles, una serie de principios, una serie de características, ¿verdad? Una serie de verdades para llegar a ser lo que el propósito del mensaje tiene. Y tiene que ver con actos religiosos. Quiero escucharles, hermanos. Vamos a ver si alguien me ayuda haciendo un aporte con respecto a la religión. Veamos lo que tenemos en amarillo. A una religión van unidas un conjunto de, ¿qué dice? De prácticas, ya sean rituales o de, ya sean rituales. o de comportamientos éticos o ambas. Es lo que estamos hablando de los actos religiosos. Hay una oportunidad para que alguien intervenga y dé su punto de vista. Bendiciones, Yo pastor. creo, Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Yo tengo Dios le bendiga, hermano. una curiosidad, pastor. Bajo, Sí, bajo esa premisa de, de lo último que pone el texto, ¿verdad? Ahí. em, sí, en ese sentido, no necesariamente la práctica religiosa tendría que ser por una cuestión de creencias espirituales totalmente, sino que pues incluso la gente podría tomar otro tipo de connotaciones, pero que siempre por la práctica que se realiza sería religioso, ¿verdad? Así, por ejemplo, hay gente que, no sé, hace, vaya, del fútbol una cuestión casi de religión por sus prácticas, por su visión, por sus convicciones, etcétera, ¿verdad? Así como sí, otro tipo de cosas, de otra índole también. Pero solo es por poner un correcto, ejemplo, o sea, no necesariamente estamos hablando siempre de una cuestión espiritual, ¿verdad? correcto, Amén. correcto. Estamos hablando de las prácticas religiosas, pero que la práctica religiosa tiene como punto de partida un enfoque de una idea superior, un ente superior, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad? No decimos que es un ente, ¿verdad? Pero decimos que es un ser superior. Que en el caso nuestro, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, ellos, ellos resumen toda nuestra idea de sometimiento, de rendimiento de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, ¿verdad? Ya ahí estamos focalizando los actos religiosos, porque no le rendimos culto a la persona, por así decirlo, aunque en cierto sentido, si somos exhaustivos, sí hay una tendencia de rendirle culto a la persona. Hablamos del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, a los hijos. ¿Qué grado de inclinación tenemos? ¿Qué grado de fuerza ejercen en nosotros o ejercemos nosotros eh, otras personas
Por eso de los músicos cristianos, por ejemplo, estamos hablando al nivel de Marco Witt, de Marco Barriento, de que cuando ellos vienen y hacen un concierto, la tendencia de los que van al concierto es querer estar cerca de ellos, tomarse una selfie con ellos, ¿verdad? Y recibir un autógrafo de ellos, también es un acto religioso, porque en cierto sentido los colocando en un pedestal, los estamos colocando a un nivel de los que se cuidó Pablo, de los que se cuidó Pedro, ¿verdad? Y los ángeles mismos, cuando le hablaron a Juan y le dijeron, no lo hagas porque somos consiervos, no tenemos derecho a que tú te postres delante de nosotros, pero nosotros mismos sí, como que buscamos esa aceptación y buscamos el reconocimiento y Amén. buscamos el aplauso. Ustedes me entienden, hermano, buscamos el aplauso y nos Pas- ponemos como un objeto religioso. Pastor, solo para cerrar mi participación, porque veo que el hermano Gabriel tiene la mano levantada. Así, Leía yo en cierta ocasión, eh, bueno, la peligrosidad del espíritu de religión dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Nosotros como cristianos, que era con lo que mucho se enfrentaba a Jesús en esos tiempos, sí, que el espíritu de religión no busca que nosotros miremos a nuestro Dios como nuestro Dios, sino que miremos más a todas las prácticas que se pueden desarrollar y envolver esa vida religiosa más que a Dios mismo o a Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, que era muy peligroso. En ese tiempo era con lo que más Jesús se enfrentaba, ¿verdad? Con ese espíritu de religión que sí, tenía ese pueblo en ese momento. Y que hoy, bueno, hoy por hoy, pues, gran parte de ese espíritu se ha expandido, pero ya con otro tipo de ente, ¿verdad? Como nos dice usted, que coloca a otro tipo de sujetos en medio para entonces buscar hacer esa religión alrededor de ellos, no de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Amén. correcto. Y mire qué interesante para puntualizar esto, es que precisamente los profetas tenían esa, esa visión de ver a los hijos de Dios con prácticas religiosas, pero esas prácticas frías, solo por ser prácticas dogmáticas o prácticas doctrinales, solamente por la práctica. Entonces, ¿qué dice el libro de Amós, capítulo 5? Hastiado estoy de vuestras salmodias y de vuestros cantos. Hastiado estoy de vuestros instrumentos. En Amós 5:23, por ejemplo. Y en el libro de Isaías, que dice el Señor, en Isaías capítulo 1, al pueblo, dice, vuestras fiestas, vuestros días de reposo, las lunas llenas y todo lo que ustedes hacen, ya no lo soporto. Hastiado estoy de todo eso. Que eran, desde el punto de vista eh, legal, de lo que es la ley mosaica y las 7 fiestas que Dios dice que tienen que ser santas convocatorias, ¿verdad? Que todo que se haga, toda la practicidad de esas liturgias deben tener un grado un grado de pasión, de ardor interno eh, hacia Dios, pero no, solo por hacerlo, por cumplir con la... Entonces aquí dice, antes de darle al hermano Gabriel, ¿hay algún tipo de relación o respuesta hacia el objeto superior? Entonces eso es interesante entender,
que nuestros actos y nuestras posturas frente a el objeto, no digo objeto, pues aquí cuando hablamos de objeto es de una cosa, pero cuando hablamos del ser superior, porque ya no es una cosa, ni es solamente un ente, eh, eh, como el compromiso, la adoración, la oración, y ahí está, ya nos estamos entendiendo. Finalmente, a menudo, aunque no siempre, hay ciertas dimensiones sociales. Con frecuencia se forman grupos en torno a una posición o un compromiso religioso. Quiero escuchar al hermano Gabriel, porque tenía una pregunta ahí, o una intervención. Hermano Gabriel López. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y Amén, hermano. básicamente era en relación a lo último que estaba leyendo en el texto, con el tema de los grupos, o por qué se Sí, forman grupos en torno a una posición o un compromiso religioso. Aquí podría caber el tema de, por ejemplo, las sectas, y pensaba también en ese tema de hoy en día, pues las maras, que ellos tienen como un tipo de rituales de iniciación o cosas así, podrían caber como un tipo de religión para definirlo como tal. sí. Y de hecho son actos religiosos, son actos litúrgicos, ¿verdad? Que tienen su propia ceremonia. Y estaba escuchando a alguien que tiene una cercanía muy fuerte con los alcohólicos anónimos y hablábamos precisamente de los 12 pasos, las 12 tradiciones que son como la piedra angular de los alcohólicos anónimos y me decía, prácticamente nosotros tenemos nuestra propia religión. Y les digo, entonces, la formación y la doctrina de ustedes como alcohólicos anónimos ya está llegando a ese nivel, a nivel de ser una religión. Pues sí, tenemos una serie de pasos que debemos de vivir, de cumplir desde el punto de vista del anonimato, pero en el fondo creemos, algunos creemos en Dios y creemos que el ser superior de que habla, creo que es el cuarto paso, está hablando de Dios en cuanto a nosotros. Entonces vemos que hay un mundo religioso y aún de aquellos que no creen en Dios también son religiosos. Hay es una función humana. Creo que el miércoles pasado estamos hablando de pasar del mito a la religión, ¿verdad? Si alguien más está levantando la mano, yo no puedo verlos a todos aquí porque estoy aquí compartiendo esto, pero sí puede opinar, hermano. Amén. Amén, Pastor Elmer. Buenas noches, hermanos. Sí, Bendiciones. Hermano y pastor, entiendo, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Que usted nos ha compartido esta noche, que todos somos religiosos en manera general. sí, Y tiene que ver con darle un lugar especial o enaltecer, seguir eh, a ese ser superior en el que creemos, ¿verdad? Y que tenemos en un lugar que creemos superior al nuestro. Eh, y la gran pregunta es, ¿a quién ponemos o le damos ese lugar? Que en este caso, como usted, pues bien, y que es nuestra fe, ¿no? El fundamento de nuestra fe, que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en el Espíritu Santo,
y en Dios Padre como el Creador, ¿verdad? Y como Padre de misericordia. No oímos Pero, hola, ¿me escuchas? ahora sí le escucho, pero no escuché la pregunta. No, era es un comentario, pastor. Sí, Entonces, algunos creen en eso de tener un ser superior y que cae en un acto de religiosidad, ¿verdad? Como los que creen en Buda, pues como los que creen en Mahoma, como su ser superior a quien adorar. Y si hablamos de fútbol, algunos en Argentina creen que Maradona es un dios. En sí, México creo que algunos adoran a la muerte. Entonces es un acto religioso, pero la situación es a quién tenemos en ese lugar superior. correcto. Mire, por un lado está que en los actos religiosos no todos tienen la misma incidencia, precisamente porque estamos hablando de convicciones. Algunos, algunos solo estamos imitando a otros con nuestros actos religiosos, pero no parten de una convicción, no parten de un conocimiento doctrinal. Y la esencia esto de la religión, del estudio de la religión, tiene que ver con eso. Eh, ¿Dónde está la controversia del estudio? Es que todos tenemos una interpretación en el caso de las Sagradas Escrituras, y a veces esta interpretación tiene un origen tradicional, costumbrista, o tiene un origen dogmático. Creo que sí, creo que me entienden, ¿verdad? Cuando en nuestros actos religiosos eh, los estamos haciendo partiendo de una tradición, partiendo de una costumbre, partiendo de una catequesis, de un libro que leímos y creemos que ese libro es todo. Y, y existen las posturas, y dentro de las posturas tenemos los dogmas, tenemos las doctrinas, y cada quien hace lo suyo creyendo que es lo mejor. Entonces, frente a eso, aquí encontramos una diversidad, ¿va? Desde el punto de vista de la fe, de los creyentes, de las religiones judeo-cristianas, tanto del judaísmo como del cristianismo, y dentro del cristianismo, lo que son romanos, los que son protestantes, y dentro de los protestantes, los que son independientes, los que son bautistas, los que son eh, asambleístas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos diferencia? Nos diferencia solamente los conceptos y las posturas teológicas, ¿no? O nos diferencian los actos religiosos. Pues es lo que creemos, es lo que pensamos, y desde nuestra propia perspectiva creemos estar haciendo lo correcto, y que lo que hacemos nosotros sí tiene validez en el cielo o en el Señor. Ahora, ¿por qué entramos a esta discusión de la religión antes del estudio de la teología? Porque es que cuando entramos a hablar del estudio teológico, eh, el estudio teológico hace una focalización de la doctrina, y, y nos pone en un plano de llegar hasta la misma cosmovisión cristiana. No sé si me entienden. Tener una cosmovisión cristiana, ya no solamente por el acto religioso o por lo que hacemos nosotros, sino por lo que nosotros hemos llegado a desarrollar a través del estudio de las Sagradas Escrituras dentro de nosotros mismos. Y recordemos lo que dijo Jesucristo: mi palabra
Mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que la palabra, más allá de los actos, porque a fin y al cabo dice Jesucristo que por sus frutos los conoceréis, no es tanto por lo que, por los actos estos, ¿verdad? Estos actos fácticos como se conoce aquí hoy día, pero eh, si analizamos los actos religiosos católicos, ¿por qué el católico tiene que persignarse? ¿Eso es un acto religioso? ¿Es un acto de fe? ¿Es un acto dogmático? ¿Que es más dogmático o es más de fe? ¿Es más de convicción o es más de profesión? ¿Es más de confesión? Entonces, vamos a hacer una serie de diferencias, pero aquí, veamos aquí donde tengo el curso, cuando dice, cuando surgió la reforma, lo que distinguía al catolicismo romano del protestantismo eran unas doctrinas o dogmas diferentes. Vámonos entonces a la doctrina de la salvación. Las obras, por ejemplo. ¿Qué son las obras para la catequesis católica? ¿Qué son las obras para el cristiano evangélico? ¿Pueden las obras ser objetos religiosos? Y hago la pregunta a todos nosotros. ¿Pueden las obras ser objetos religiosos? Entonces nos encontramos con todo eso. Eh, este, este, estos estudios que tenía Emmanuel Kant con la práctica de la razón pura, ¿verdad? Y todas las otras dos prácticas que él tenía en esos estudios, ustedes lo vieron en su libro, que determinaba la religión como un objeto de razón práctica. Consideraba también que Dios, las normas y mm, me sacó de la... No sé si me escucharon lo último que dije. Se cortó como unos 2 minutos, pastor. Ay, Dios. Mire, entonces estaba diciendo que los actos religiosos, desde el punto de vista dogmático, tienen que ver con nuestra cultura religiosa. Y la cultura religiosa tiene que ver con nuestra propia conciencia, por el grado que tenemos de entrega por nuestra mera convicción. Hemos llegado a un momento de que nuestro comportamiento lo dice todo y que lo que hacemos ya no lo estamos haciendo para sentirnos bien, sino más bien porque nos sentimos bien. O sea, cuando uno está ayunando, tal vez
como es líder, se ve moralmente obligado a estar en el ayuno. Y está en el ayuno, pero pensando a qué hora vamos a terminar y a qué hora vamos a ir a comer. Y entonces desde ese momento uno está desligado de nuestro acto religioso. Fue solamente eso, un acto religioso, que no tuvo una incidencia en nuestra vida espiritual. Tuvo una incidencia en nuestra vida biológica, física, porque aguantamos hambre, pero no una incidencia en nuestra vida espiritual. Para que esa práctica religiosa tenga incidencia en nuestra vida espiritual, tiene que partir de nuestro corazón un deseo ferviente de consagrarnos en ese momento para el Señor. Si no existe ese, Parece que el pastor tuvo problemas otra vez con el internet porque lo sacó de la reunión otra vez. Entonces, esperemos. Ya regresó, pastor. Tiene el micrófono apagado, pastor. disculpen hermanos, ¿verdad? Es que la señal se está yendo y viniendo, entonces, pero estoy en esa situación, pero ya el próximo miércoles lo que voy a, que voy a transmitir desde la oficina o desde la casa, que estamos mejor más, un ancho de banda que más estable. Entonces aquí dice, veamos la parte que tenemos aquí en amarillo. Por un lado, lo que Manuel Kant dice, que la religión es un tema de ética. Y por otro lado, Albrecht Rich dice que la religión es un tema de juicios morales. Entonces, ¿qué deberíamos entender de la religión? En realidad, la religión es todo eso, pero también es creencia o doctrina, sentimiento o actitud y una manera de vivir o de comportarse. Dice, el cristianismo se ajusta a todos esos criterios de religión. Es una manera de vivir, un tipo de comportamiento, un estilo de vida. Y es así, no solo en la experiencia aislada del individuo, sino también la formación de grupos sociales. Eh, Creo que es Paul Yong Cho el que escribe sobre la iglesia local. Y cuando se lee ese concepto de iglesia local desde el punto de vista de Paul Yong Cho, y también creo que lo tiene José Brau, el concepto de iglesia local, que dice que es la colectividad de individuos bajo la fe en una zona, en una región geográfica. Todos los individuos que tienen esa similitud de fe pertenecen a una iglesia local, que es parte de la iglesia universal. Entonces, estos grupos sociales que se forman dentro del cristianismo, y ahí estamos hablando no de una religión cualquiera, sino ya estamos hablando del cristianismo como una religión. Entonces, el cristianismo también implica ciertos sentimientos como la dependencia, el amor y la satisfacción. Y desde luego, el cristianismo implica también un conjunto de enseñanzas, una manera de ver la realidad y de verse uno mismo y una perspectiva desde la cual toda esta experiencia
tiene sentido. Entonces, ¿cómo me veo como individuo frente a esta experiencia? Mire que antes de ser cristiano, yo estudiaba filosofía. Y estudié filosofía por algunos años. Y me gustaba más que todo el estudio que tenía que ver con los saberes y el estudio que tenía que ver con la lógica. Y aparte de este estudio de lógica, el pensamiento de las esencias. Y esto a mí me cautivaba bastante. Y andaba navegando entre el pensamiento socrático, el pensamiento platónico, el de Anaximandro y Aristóteles. Y yo creí que andaba en lo correcto, que mi pensamiento era de avanzada, pero mi propia vida era un desastre. Tenía un, tenía un nivel de pensamiento alto, pero mi vida es un desastre. Cuando yo me Bueno, hermanos, esperemos un momento que el pastor se pueda reconectar. Imagino yo que quizás está teniendo problemitas con la red, pero imaginamos que ya lo va a volver a conectar. Mientras el pastor se conecta, no sé si hubiera alguno de ustedes, hermanos, que quisiera agregar algo, ¿verdad? Al tema que está bien interesante. Hermanos, Ahí está el pastor. aquí estamos. Mire, solo voy a terminar con esto, ¿verdad? Porque ya se fue el internet, tuve que darme con datos aquí. Y ay, disculpen, ¿verdad? La interrupción. Eh, entonces, cuando estamos hablando de estos conceptos y de esta experiencia que tienen que ver con nuestra propia perspectiva con respecto a los actos religiosos, al objeto religioso, a la cultura religiosa, pero más que todo eso es a nuestra práctica de fe, que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que Dios lo que está buscando, ¿verdad? De nosotros es que lo que hagamos sea no un acto religioso, sino un acto de adoración. Y esa es la gran diferencia, hermano. El acto de adoración. Y el acto de adoración está por encima de la práctica religiosa. Quiero quedarme aquí con esto con ustedes, ¿verdad? Eh, porque no ha regresado todavía el internet. Y el próximo miércoles vamos a ampliar y vamos a procurar tener un ancho de banda un poquito más fuerte para poder
discutir este estudio y luego entrar a lo que es la teología y a la división de la teología para que de esa manera avancemos. Hermanos amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor, bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén, amén, pastor. Bendiciones a todos.